Vladimir Putin afirma que Estados Unidos comete crímenes de guerra a través de Ucrania, permitiendo que use las prohibidas municiones de racimo en paralelo. Moscú investiga nuevas evidencias de las atrocidades del régimen de Kiev contra prisioneros de guerra rusos. Además, se registran nuevos bombardeos de las fuerzas ucranianas contra edificios residenciales en la provincia de Jersón. Ya lo ha señalado, ha llegado a manos de las autoridades un nuevo material en video que sugiere tratos inhumanos y, por supuesto, tentativas de asesinato en tanto y cuanto. Lo que se presume es que se ha obligado a prisioneros rusos a que transiten por campos minados, en donde evidentemente podrían perder, pues un miembro de su cuerpo podían perder la vida. Muchas de las minas, además, están prohibidas en el derecho internacional, y este contenido habría sido hallado en un dispositivo móvil, uno de los soldados ucranianos en un refugio de esta bandera. Acá, por ejemplo, el Comité de Investigaciones Militares de la Federación de Rusia da cuenta de que se está examinando esta información, se está precisando dónde ha ocurrido, en qué condiciones, en qué circunstancias. Todos los elementos suman para dar con pues el trato inhumano, saber qué es lo que ocurrió contra ellos y dar con los autores, sobre todo para iniciar causas penales que se sumarán a muchas otras que ya están abiertas en Rusia en contra de Ucrania mientras se desarrolla esta investigación por estos casos, estas atrocidades posiblemente contra los ciudadanos, los soldados rusos. Cuéntanos sobre esos ataques contra la ciudad de Nueva York, si esto ha ocurrido el día de hoy y las autoridades de esta región, que por cierto vamos a ubicarla en el mapa. Ustedes saben, 5% de la región de Gerson está controlada por Rusia. Jersón fue uno de los territorios que por un referéndum se pronunció a favor de integrarse a Rusia, una parte que pues está colindante con el río de Dniepr, está en manos de Ucrania, y es Ucrania la que ataca esta jornada por la mañana con municiones de Occidente. Se entiende con un misil que se presume habría caído del cielo contra estas residencias, 4 edificios residenciales, una persona fallecida, 2 heridos, el ataque incluso alcanzó una escuela, y es así que esta jornada se vuelve a teñir, pues de sangre y ataques en la región de Jersón. Esto evidentemente, una vez más, se toma nota desde Rusia respecto a lo que continúa haciendo estos ataques. Por cierto, sobre este tema, el presidente Vladimir Putin ha manifestado que ha visto y paciencia del mundo. Estados Unidos sigue cometiendo estas atrocidades a través, por ejemplo, de Ucrania, sin que le ocurra absolutamente nada. Hay un país que se cree excepcional, es Estados Unidos. E incluso lo que ellos consideran un delito se lo permiten hacer porque en este caso Estados Unidos está utilizando municiones de racimo simplemente en manos de ucranianos. Claro. Y sobre este doble estándar también se pronunció Vasilina, el representante de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas, pero en materia de ayuda humanitaria, y dijo cómo, claro, continúa la asistencia para Ucrania, pero si es que se la compara con naciones como Siria, la brecha es enorme, lo escuchamos. Ucrania mantenga su firme liderazgo en atraer la atención de donantes para la prestación de asistencia humanitaria, de los cuales solo año la ONU ya ha recibido 1.830 millones de dólares. Esto es 300 millones de dólares más que el apoyo al sufrido pueblo sirio. Esto es 1.000 millones de dólares más que la asistencia al pueblo afgano, que ha probado plenamente el sabor de la democratización experimental de Estados Unidos. Y la OTAN conocemos también las declaraciones del canciller de Rusia que él se ha pronunciado sobre esos bloqueos a los intentos de paz. Claro, no solo bloqueo, sino ha calificado como pseudo-diplomacia y conspiración, como el segundo nombre de Occidente. Vamos a escuchar justamente sus palabras, porque mientras Occidente está bregando por sumar la mayor cantidad de países en contra de Rusia, se está, aparentemente mostrando la idea de que se quiere un camino de paz. Pero vamos a escuchar. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? En torno a las llamadas. Están surgiendo una verdadera conspiración e intentos de poner todo patas arriba a través de la pseudodiplomacia. Pacientemente, Occidente ha iniciado tentativas de arrastrar a las naciones de la mayoría global para que apoyen esta fórmula. No hace falta explicar que se trata de una estafa directa.
arrastrar a países normales a un ultimátum absolutamente irreal y rusofóbico, y luego esconderse detrás del nombre de estos países diciendo, saben, nuestro apoyo está creciendo en Asia, África y América Latina. Volaron los gasoductos del norte hace un año ya, y nadie ni siquiera movió un dedo para investigarlo de forma transparente. Todo queda debajo de la alfombra. Bueno, evidentemente no se quiere que quede debajo de la alfombra. Por eso el éxito en cada uno de estos foros de distintas voces, de distintos oídos, pues se dan cuenta de la versión rusa en el sentido de estar muy fundamentada en documentos, en todas las muestras que se ven alrededor del mundo, en el intento de imposiciones desde un lado y el intento de que se dé paso a este mundo más, pues, plurilateral. La guerra en Ucrania se vino planteando por Occidente desde hace mucho tiempo. Según la experta, su táctica consiste en crear caos y dinamitar la posibilidad de los estados para el desarrollo soberano. Crea una guerra que se está planteando ya desde hace mucho tiempo, y la supuesta fuerza democráticas de Occidente han apoyado la formación de grupos terroristas y de grupos fascistas. Siempre Occidente tiene una gran pantalla a la que llamó democracia, pero que no es democracia, y con eso ha jugado ideológicamente contra los pueblos del mundo, porque la democracia no puede existir si yo estoy armando grupos terroristas y grupos fascistas para desestabilizar y destruir los estados y el desarrollo de los estados. En este momento los países que llamamos en desarrollo son países que han sufrido el colonialismo, el esclavismo y la sumisión absoluta y los han dejado en una situación realmente de gran penuria y miseria. Se abre un nuevo campo, una posibilidad de comercio y de vida y de industrialización y de desarrollo completamente distinta, liderada por los países de Eurasia, por Rusia, por China, por Irán, etc. Entonces, ¿qué sucede? Occidente va a hacer todo lo posible para dinamitar esa posibilidad. El embargo a la importación de granos ucranianos, acordado por la Comisión Europea, expira para algunos países del bloque. No obstante, el fin del plazo conlleva un creciente descontento en estas naciones, puesto que se verían obligadas a importar cereales ucranianos. Esto podría afectar al mercado interno y dejaría a los agricultores locales sin ganancias. Polonia y Hungría ya anunciaron su intención de no importar el grano de Ucrania, pese a la decisión que tome Bruselas. Efectivamente, hay mucha polémica y parece que pronto va a haber más. Recordemos que se trata del embargo a la importación del grano ucraniano. Fue propuesto y exigido de hecho por 5 países europeos. Hablamos de Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Hungría. En este caso recordemos que fue impuesto hasta el 5 de junio. Sin embargo, luego lo extendieron. El pretexto principal fue que querían preparar la infraestructura para todos los cereales que posiblemente podrían llegar desde Ucrania. Sin embargo, más allá, pues se sospechaba que precisamente los agricultores de estos países no querían que bajara el precio de su propio producto. Ahora, ante esta posible prórroga del embargo, lo que dijo Ucrania es que en caso de la violación del derecho comercial, Ucrania se verá obligada a recurrir al arbitraje de la Organización Mundial de Comercio para obtener una compensación. ¿Y qué dicen por parte de la Unión Europea? Curioso destacar el caso de Polonia porque dice que la Unión Europea ya no podrá obligarla. Dicen que Polonia no permitirá que el grano ucraniano le inunde, además independientemente de lo que decidan los funcionarios de Bruselas. No van a abrir sus ahí, yo ya respondió Ucrania. Dijo que respeta el pueblo de Pueblo Niñez, sin embargo dice que esto es populismo y simplemente son declaraciones de cara a las elecciones. Otros casos de la posibilidad del veto unilateral, y hablamos aquí de Hungría, de Eslovaquia y Rumanía. En caso de Rumanía, incluso los agricultores amenazan con bloquear puertos y aduanas. Recordemos que Rusia salió del acuerdo de granos, porque el pretexto era precisamente ayudar a los países más necesitados, en este caso a los países africanos. Rusia dijo lo siguiente, que se puede simplemente enviar 1 millón de toneladas de grano gratis a estos países. Sin embargo, desde la Unión Europea respondieron que ofrece 1 millón de toneladas de cereales a los países africanos. En una parodia de generosidad identificaron el hecho, la propuesta de Rusia. Además hablaron de sí mismo y desprecio por las naciones de África. Hipócritas las críticas contra Rusia que lanzan los dirigentes occidentales. Opina que los europeos olvidan la solidaridad con Ucrania cuando les toca pagar facturas en Occidente. Los que vivimos en Occidente estamos muy acostumbrados a la hipocresía de nuestros dirigentes. No la europea es un organismo que
La hipocresía es bandera de hacer política. No se le critica a Rusia por abandonar el acuerdo, y todos sabemos a qué países se han beneficiado de ese acuerdo, y no han sido los países más necesitados del gran ucraniano, sino han sido los países ricos europeos los que principalmente han recibido el gran ucraniano. Al están haciendo es defender sus propios intereses nacionales. No está muy bien eso de la solidaridad con Ucrania, mientras la factura la paguen otros. Cuando ya les toca a ellos tener que pagar la factura, ya sea porque al final tienen que importar un grano que va a ocasionar un colapso de su mercado interno, pues eso ya no gusta tanto. Y entonces por eso lo que se está viendo ahora es un choque de la solidaridad que dicen tener con Ucrania frente a la defensa, que tienen que hacer, lógicamente, de sus propios intereses nacionales. Fue incluido en un notorio sitio web vinculado con el régimen de Kiev y que lleva una lista de supuestos enemigos del Estado ucraniano. Se trata del portal Mirats. Los moderadores, que son anónimos, alegan, citando reportes de propaganda occidental que piden llames suministro en secreto a Moscú, municiones de artillería, algo que ambas naciones reportaron en varias oportunidades. Mirats lleva mucho tiempo, generando fuerte indignación por su actividad ilícita y por la publicación de datos personales que derivaron en asesinatos de varios activistas y periodistas, apareció en la lista poco antes de realizar su viaje a Rusia para encontrarse con Vladimir Putin, posteriormente líder norcoreano, donde se tuvo plantas de aviación en el escaneo oriente del país, eslavo, donde recorrió las líneas de producción y observó un vuelo de prueba del avión de combate. Su-35 durante el encuentro con Vladimir Putin, declaró siempre estará junto con Moscú en su lucha contra el imperialismo, el sindicato de trabajadores, el sector automotriz. Estados Unidos, United Auto Workers, ha convocado una huelga masiva. El gremio indicó que por primera vez en la historia, la medida afectará a 3 compañías, líderes de la industria. En referencia a General Motors, y los trabajadores exigen un aumento de los salarios y mejoras de las condiciones de jubilación. Algunos expertos alertan de que la paralización de las actividades causaría pérdidas de más de $5.000 millones. En ese contexto, General Motors ya ofreció a sus empleados un aumento del 20% para que regresen a sus puestos en el cosmódromo de Baikonur. Está todo listo para el lanzamiento del cohete con la nave espacial tripulada Soyuz MS-24. Y en estos momentos, contamos con imágenes en directo de lo que está ocurriendo en Baikonur con este lanzamiento que se va a realizar en pocos minutos hacia el espacio. Está con destino a la Estación Espacial Internacional. Está programado que sea lanzado en pocos minutos, como ya les decíamos, los tripulantes de la nave, cuya misión durará 1 año, son los cosmonautas rusos, Oleg Kononenko y Nikolás Chop, y el astronauta de la NASA, Loral O'Hara. En el marco de esta expedición, Kunako podría convertirse en el primer hombre del mundo en permanecer en el espacio durante más de 1000 días. Miguel Díaz-Canel pide un mundo más justo y democratizar en diversas organizaciones internacionales, declaró en el discurso inaugural de la cumbre del G77, donde 134 naciones del sur global luchan por un mundo multipolar. Bueno, pues sí se ha dado el disparo de arrancada para el inicio de esta cumbre del G77 y China desde el pasado 12 de septiembre comenzaron a llegar los mandatarios y los jefes de delegaciones. Es muy previo a la cita para aprovechar y realizar visitas oficiales a la nación caribeña. Es la primera jornada de esta cumbre ha comenzado como, según planteaba previamente el programa, con el recibimiento oficial en el Palacio de las Convenciones, sede de esta cumbre, y posteriormente los discursos inaugurales. El primero de los ha sido el del presidente anfitrión Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien ha tocado diversos temas en su alocución, y uno de estos temas es un viejo debate dentro
de la comunidad internacional la necesidad de democratizar el mundo, incluido Naciones Unidas. Escuchemos a ellos debatir las diplomáticas en el difícil y hasta hoy muy fructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que riegan las relaciones económicas internacionales. Vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de Naciones Unidas, las advertencias de Fidel Castro de que mañana será demasiado tarde y una frase inolvidable del comandante Hugo Chávez cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Sobre este tema también se refirió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que llegó a La Habana para participar en esta cumbre. Fueron los dos discursos inaugurales. Habló también sobre esta necesidad y el rol que deben tener los países del G77. Estamos hablando de 134 naciones. Se trata del foro más grande de concertación dentro de Naciones Unidas. Escuchemos otro fragmento, la voz del Grupo de los 77 más China. Siempre será esencial en las Naciones Unidas. Cuento con su grupo que desde hace mucho ha sido campeones del multilateralismo para que se presenten, usen su poder y luchen. Campeones de un sistema basado en la igualdad, campeones dispuestos a revertir la injusticia y el olvido ocurrido durante siglos y campeones de un sistema que sirve para toda la humanidad y no solo para los privilegiados. Hay que recordar que el tema de esta cumbre es la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Según las autoridades cubanas, se ha elegido por la importancia que tiene para el principal propósito de esta cumbre, que es lograr el desarrollo. Recordemos que la mayoría de los miembros son países pobres, países subdesarrollados, y también porque permite un amplio debate para diferentes temas de la actualidad internacional. Después de estos discursos vino la foto oficial, y lo que resta en estas dos jornadas son los debates de los diferentes mandatarios, muchos de ellos que llegaron, como decía al inicio, para visitas oficiales y que muchos de ellos también parten después de La Habana rumbo a Naciones Unidas para participar en la nueva sesión de la Asamblea General de esta institución Latinoamérica. Tiene un papel esencial en el G77, donde destaca la presencia de varios mandatarios regionales. Todos ellos coinciden en calificar de injusto el orden económico actual, y por ello ven en este encuentro un impulso al multilateralismo y al desarrollo. Conozcamos un poco más de lo que representa esta cooperación.